Me encanta porque es real, ¿no? Cristo, uno de sus atributos es que Él es suficiente porque fuimos hechos para Él, ¿cierto? Somos hechos para su gloria. Y el alma del hombre no tiene propósito fuera de Dios. Cuando el hombre encuentra a Dios, Jesucristo es suficiente. Así que bueno, hoy vamos a hacer un alto, obviamente, en el estudio que venimos dando de Deuteronomio, ¿sí? Y vamos a hacer un cambio no solamente en el pasaje, sino también en la forma de enseñanza. No va a dejar de ser expositivo, vamos a tratar de ser lo más fieles posible a los textos, pero hoy vamos a tener un cambio de formato y vamos a tener una enseñanza un poco más apologista, más de la defensa, ¿sí? Porque creo que es un tema muy importante, creo que es un tema que se tiene que hablar, es un tema que se tiene que hablar con nombre y apellido, creo que es un tema muy conflictivo en el mundo evangélico del día de hoy y que nosotros como iglesia debemos estar preparados para atender a una gran necesidad que es muy importante, que es emergente y que es un peligro muy grande. Debemos decir algo, la iglesia desde el momento que empezó siempre tuvo amenazas, siempre hubo filosofías que estuvieron alrededor de la iglesia amenazando la integridad doctrinal y teológica de la iglesia, desde el primer momento. Cuando vos ves libros, por ejemplo, como el Evangelio de Juan, es un libro enteramente apologista. Quiere defender el hecho de que Jesús no es solamente un profeta, sino es Dios. El libro de Colosenses también es un libro, vos lees ahí, él es la imagen del Dios invisible y empieza toda esa descripción acerca de Cristo, era porque habían muchas amenazas filosóficas, había un grupo que se llamaban los esenios y que eran gente con ideas muy, muy raras acerca de Cristo y siempre estuvo la iglesia expuesta a las amenazas. Y hoy vamos a ver un aspecto y un atributo de Dios que muchos teólogos los incluyen dentro de sus tratados de teología propia, dentro del estudio del carácter de Dios, y es que Dios es consejero, Dios es guía. Eh, Hay un libro que es un clásico del cristianismo que se llama El conocimiento del Dios Santo, de Packer, G.I. Packer. Si lo pueden tener sería excelente, no estoy haciendo promoción de la librería, pero es un excelente libro. Y al final del libro, uno de los atributos que trata, él es nuestro guía, Dios es nuestro guía, Dios es nuestro pastor, Dios es nuestro consejero. Y vamos a ir a un texto para partir de ahí, que es un texto que a mí me apasiona mucho, es el texto que se encuentra en el libro de Isaías capítulo 9, Cristo nuestro único consejero. Y vamos a ver qué es lo que dice Isaías capítulo 9, versículo 1. Dice lo siguiente: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Este es el norte de Israel. Si vos agarrás un mapa, si te gusta la geografía, a mí me gusta la geografía, vas a ver que las tribus de Zabulón y de Neftalí son las tribus más norteñas que están arriba de todo el mapa judío, ¿sí? Y vamos a ver lo que sigue diciendo. Bueno, Zabulón y la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo lo que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pastos del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y vamos a detenernos aquí, después vamos a seguir leyendo para poder entender qué es lo que está diciendo Isaías acá. Isaías está escribiendo esta profecía más o menos 700 años antes de Cristo, días muy oscuros para la historia. Días tan oscuros que el imperio asirio, que era el imperio dominante en aquel tiempo en el mundo conocido, ahí en el Medio Oriente, en la zona de Mesopotamia, empieza a crecer abismalmente. Y se cree que
el periodo neoasirio fue el peor de todos, porque en el periodo neoasirio habían dos emperadores que tuvieron una mentalidad de el imperio universal. Ellos querían establecer un imperio universal. Ellos querían globalizar todo su imperio sobre todo el mundo conocido. Y eso los llevó muchas de las creencias que en mismo Asiria había para exaltar a aquellas que promovían la destrucción. Y en su capital Nínive se deportaban todas las tierras que eran dominadas. Y en aquel tiempo realmente los asirios desarrollaron el arte de la tortura. Ellos iban con toda su artillería militar a una tierra, a una nación, la arrasaban, la destruían, la confundían, la esclavizaban, tomaban a los nobles, los sacaban, ponían emperadores pro-asirios en lugar de ellos, los llevaban a Nínive, los confundían con otras naciones para que perdieran su identidad nacional, y no solamente nacional, sino también religiosa. Los obligaban a que adoptaran sus sistemas religiosos y aquellos que no querían hacer eso eran matados. Y ese era el tiempo que estaba viviendo Isaías. Isaías no está en el norte, él está en el sur haciendo ministerio. Recuerden que Israel está dividida en dos, las tribus del norte y la tribu de Judá. Y él está viendo toda esta situación política, militar, caótica, oscura, de mortandad, de crueldad. Y él dice, no siempre va a ser así. Mira lo que dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Claro, en los días de Isaías, él estaba viendo la angustia que la gente estaba viviendo. Pero en medio de todo ese panorama, él ve una luz que se levanta. Una luz que es bastante particular. Esta luz que él ve no solamente va a traer en orden, y va a traer luz, y va a traer iluminación para este pueblo que está en oscuridad, sino que evidentemente va a ser una obra trascendente. Él va a traer la paz que nadie más puede ofrecer. Pero lo llamativo de todo esto es que en medio de este imperio poderoso, en medio de esta mortandad, en medio de esta crueldad, lo que Isaías ve como la luz es lo que describe el versículo 6. Un niño nos es nacido. Ahora, esto es sumamente revolucionario para las ideas de aquel tiempo, porque si bien el judío tenía la expectativa de un Mesías, ahora Isaías va a aclarar que el Mesías no es solamente un profeta o un superhombre o una persona que va a traer paz en el sentido político y va a establecer el reino de Israel, sino que esta persona, además de ser una persona que es humano, va a tener un carácter particular, va a tener una esencia particular. Y la que describe en el versículo 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre, y empieza la descripción y los atributos. ¿Sabes una cosa? Esto es uno de los versículos más apasionantes de toda la Biblia. Ustedes están haciéndolo, la mayoría de ustedes están tomando el curso con Matías, ¿cierto? Yo escucho los audios y escucho sus voces. Y alguien de ustedes, no me acuerdo quién, eligió este pasaje para hablar acerca de la deidad de Cristo, y realmente es un pasaje muy interesante. Yo lo leí, por ejemplo, en los escritos judíos, este texto está. Y en los textos de los testigos de Jehová, este texto está tal cual como aparece acá. O sea, sin duda, lo que tenemos acá es una fuente inagotable de información para afirmar que Cristo es Dios, en esencia, igual, es Dios, en la forma de un niño. Ese bebé que Isaías está viendo proféticamente, que es Jesucristo, en Galilea, que fue donde primero el Señor hizo su ministerio, donde el Señor caminó como un niño ahí en la tierra de Nazaret, en el norte de Israel, ¿cierto? Él ve esa luz. Y él está viendo esta luz y me llama la atención porque para Isaías la respuesta a todos los problemas políticos, a toda la crueldad, a toda la maldad, a toda la situación que estaba viviendo Israel en ese momento, a toda la podredumbre espiritual que estaba viviendo Israel, era esta luz. Él va a acabar toda esta época de oscuridad, él la va a terminar. Él es la luz. Y es la luz porque él es Dios. Y es Dios en forma de un niño. Y su nombre va a ser el siguiente. Todo esto simplemente para centrarme en el primer título. Ahora, ahí en tu Biblia, ¿cierto? Aparece una coma, dice, y su nombre, admirable consejero. Admirable consejero. Bueno, la mayoría de traductores y de intérpretes conservadores creen que en realidad esa coma no debería ir ahí. Tendría que ir así, admirable consejero, Dios fuerte,
Padre eterno, príncipe de paz. Son descripciones del carácter de Cristo en grupos de a dos palabras, asociación de dos palabras. Entonces, el primer título o el primer aspecto de este niño, de esta luz, de este Cristo, de este Salvador, es el siguiente: admirable consejero. Admirable consejero. Y es acá donde yo me voy a centrar, porque realmente Cristo, en su esencia, es nuestro consejero. Ahora, lamentablemente vivimos en tiempos donde Cristo no es lo que nosotros estábamos cantando en la canción. Cristo no es suficiente. Y la iglesia moderna, la iglesia de nuestros días, ha optado por alternativas, y al optar por esas alternativas lo que está diciendo es que Cristo no es suficiente, Cristo no basta. Ahora, este atributo de Cristo es sumamente llamativo. Lo había leído muchas veces, pero cuando Isaías está viendo la luz, la esperanza para este mundo, lo primero que él va a describir es que el carácter de esta persona es que él es el admirable consejero. Él es una persona que tiene el consejo perfecto. Él tiene la capacidad de poder entender al hombre, a la sociedad, a la humanidad, los sistemas. Él es el admirable consejero. Él tiene todas las respuestas para el alma. Pero lamentablemente vivimos en tiempos donde la iglesia ha olvidado por completo de que Cristo es un consejero. ¿Cristo es el Salvador? Sí, amén. Cristo es el Salvador. ¿Cristo es quien me libró del infierno? Amén, así es. ¿Cristo es el que garantiza mi eternidad? Así es. Pero ¿Cristo es tu consejero? Vivimos en tiempos donde se cree que el hombre es una máquina tan compleja que la información y el consejo de Cristo a través del Nuevo Testamento no es suficiente. Y hace unos siglos atrás, hace unas cuantas décadas atrás, empezó un movimiento o empezó una filosofía, yo le digo filosofía o una pseudociencia, que se llama la psicología, y va a ser el tema que vamos a estudiar hoy en esta mañana, ¿sí? Ahora, vamos a avanzar ahí en la diapositiva psicología. Nosotros como iglesia tenemos una postura bastante determinada en cuanto a lo que es la consejería bíblica y la psicología. Y vamos a tratar de, en los próximos minutos, tratar de entender qué es lo que es la psicología conceptualmente y entender si esto concepto de la psicología es compatible con el mundo evangélico, con el mundo cristiano y con las verdades de Dios, ¿sí? Y vamos a tratar de analizar desde una perspectiva bíblica cuál es la postura y cuál es la forma que nosotros debemos tener en relación a este tema. La psicología en su sentido del significado de lo que la palabra significa está compuesto por dos palabras griegas que son psique, ¿cierto? Y logos. Son las dos palabras que forman la psicología. La palabra psique, ¿sí?, significa alma. Y la palabra logos es estudio o tratado. La palabra psicología, en su sentido de definición más básico, más primitivo, lo que significa o lo que quiere significar es que es el estudio del alma o el estudio del ser, ¿sí? Esto es lo que la psicología por definición es, ¿sí? Vamos a pasar la diapositiva. Las metas de la psicología. Las metas de la psicología son cuatro muy importantes, que ellos la establecen de la siguiente manera. Dice que los psicólogos, al estudiar la conducta humana, establecen como meta, primero, describir el comportamiento; segundo, explicar el comportamiento del hombre; tercero, predecir el comportamiento del hombre; y por último, cambiar el comportamiento del hombre, ¿sí? Estas son las cuatro metas de la psicología. Lo que hice para hacer este estudio fue leer mucha información acerca de la psicología, tratar de entender cuál es su significado de manera objetiva, traté de no ir con ningún prejuicio para poder entender qué es lo que la psicología es en definición, ¿cierto? Y qué es lo que la psicología quiere alcanzar como meta, como objetivo, porque debe tener una razón de ser la psicología, debe tener una meta. Ahora, son interesantes las cuatro metas que establece la psicología, cualquiera sea la escuela. Ahora vamos a hablar de las escuelas de la psicología y de la rama de la psicología, pero esto atraviesa todas las ramas de la psicología. La psicología quiere analizar al hombre, estudiar al hombre, evaluar y determinar su comportamiento, predecir su comportamiento y cambiar su comportamiento. Ahora,
es sumamente llamativo porque en realidad todo este tipo de aspectos son aspectos que la Biblia también trata. Vamos a ver más adelante que la teología trata todos estos tipos de aspectos. La teología es la forma en la que los grandes temas de la Biblia se agrupan en diferentes temas, ¿cierto? Por ejemplo, la Biblia trata acerca del comportamiento del hombre, ¿sabían ustedes? Hay una rama de la teología que se llama la antropología. Lo que hace la antropología es ver todas las perspectivas, todos los pasajes que hablan acerca del significado de lo que el hombre es en esencia, lo que el hombre es como Dios lo construyó, como Dios lo constituyó, como Dios lo creó, los elementos, y el hombre tiene la capacidad de tener un espíritu, un alma, el cuerpo, la eternidad, la trascendencia, el valor. Nosotros hemos escuchado acerca del valor de la vida a través de todos estos estudios de Deuteronomio, desde el principio. Ahora, todos estos temas que la psicología trata, que empezaron a tratarlo a partir de la mitad del siglo XIX, la Biblia los trata hace miles de años atrás. O sea, la iglesia, en vez de valorar toda la herencia teológica que tenemos, toda la herencia doctrinal, toda la herencia de la verdad, ve la psicología y dice, mira qué bueno, hay una ciencia que se encarga de estudiar el comportamiento, la conducta, predecirlo y mejor aún, cambiarlo. Ahora, esto tenemos que entender algo. Obviamente, esto forma parte de un sistema, forma parte de una filosofía, y partí de esta predicación diciendo que la iglesia siempre, en todos los tiempos, estuvo rodeada por diferentes clases de filosofía que lo amenazaron. A partir de la psicología, a partir de la mitad del siglo XIX, va a empezar una forma de pensamiento que se va a llamar el pensamiento humanista. Y va a empezar a cobrar una fuerza tal que hasta el día de hoy es la filosofía predominante que dirige nuestras naciones, que dirige la educación, que dirige absolutamente todo. Y nosotros vamos a tener que estudiar este tema de manera objetiva para entender cómo esto amenaza a nuestra iglesia. Siguiente. La rama de la psicología. Mira dónde se mete la psicología. La psicología tiene la psicología biológica, que es la que estudia todos los comportamientos y procesos químicos de la mente y cómo estos afectan al comportamiento. La psicología clínica, que es la que se encarga de tratar o de trabajar todos aquellos desórdenes mentales, trastornos, síndromes. La psicología cognitiva. La psicología cognitiva tiene que ver con el conocimiento. La psicología médica conductual. La psicología laboral, todo lo que es la psicología que se enfoca en el desarrollo del ámbito laboral de las personas, ¿cierto? La psicología social, cómo las personas, el análisis de las personas de manera social, cómo se comportan, la psicología educativa o psicopedagogía, y el psicoanálisis o la cura a través de la palabra. Ahora, es sumamente interesante. Yo creo en el valor de la especialización. El mundo lo ha reconocido y yo creo que es muy importante que el mundo y que la iglesia entienda el valor de la especialización. Dios también lo entiende, por eso le dio capacidades diferentes a cada hombre, y cada persona tiene una capacidad dada por Dios que se llaman ¿cómo? Los dones, ¿cierto? Él ha capacitado a su cuerpo. Ahora, la psicología ha tratado de ramificar todos los ámbitos de la persona: la educación, la política, la sociedad, el ámbito laboral, la familia. Va a tratar de abordar todos los temas que tienen que ver en relación a los desórdenes mentales, ¿cierto? Al funcionamiento de la mente. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a empezar a entender un poquito de cómo la psicología se empezó a construir. Hay 4 escuelas para la psicología: el estructuralismo, el funcionalismo, el conductismo y el psicoanálisis. Las 2 primeras escuelas son casi obsoletas y no se tienen en cuenta por el mundo psicológico moderno, por el mundo profesional moderno. No voy a decir científico porque vuelvo a decir lo mismo. La psicología no es una ciencia. Aunque ellos mismos se llaman a sí mismos como una ciencia porque utilizan ciertos patrones de investigación que la ciencia utiliza, la psicología no es una ciencia, es una pseudociencia o una filosofía o una religión. Hay algunos que lo llaman incluso hasta una religión.
Ahora, las dos escuelas más fuertes que hay ahora son la escuela del conductismo y del psicoanálisis, ¿sí? Los vamos a analizar un poquito más adelante. La persona que estamos viendo acá es Wilhelm Wundt. Él fue el padre de la psicología. Es interesante lo que dice la historia acerca de él, porque él fue uno de los pilares para poder impulsar la moral como una construcción social. Ahora, no sé si entendés lo que es la moral como una construcción social. Lo que él afirmaba era que los entes religiosos que cada sociedad establecían eran los que iban a determinar la medida de la moral de una sociedad. Esta persona vivió en los años 1800, hace mucho tiempo atrás. No te estoy hablando de que esto ocurrió hace 10 o 20 o 30 o 50 años, te estoy hablando de hace 150 años atrás. Él empezó a filosofar acerca del comportamiento de la moral y fue uno de los pilares, fue a partir de él donde parte el concepto de la psicología. Él es el padre de la psicología. Ahora, nosotros no creemos eso, ¿no? La Biblia enseña de que la moral no descansa en la concepción de una sociedad. Recuerden los tiempos bíblicos de Noé, ¿cierto? La concepción moral del mundo en ese momento no existía, no había moral. Vivían en violencia, vivían de una manera sumamente inmoral. No había una sociedad que pudiera regular la moral de aquel tiempo, ¿cierto? Se había perdido toda noción de moral. Sin embargo, el parámetro de la moral, que es Dios mismo, aparece en la escena, condena la situación, no se amolda a la situación, no excusa la situación que ellos estaban viviendo, ni determina de que la moral que ellos habían construido no era suficiente y que por eso iba a dejar que las cosas continuaran. No, él va a condenar la moral de un pueblo que no tiene moral. Ahora, el padre de la psicología va a afirmar de que la moral no es absoluta, es relativa y depende de las entidades espirituales, ¿cierto?, que una sociedad desee establecer o construya. Vamos a pasar al siguiente pensador, B.F. Skinner. Este hombre realmente fue el padre del conductismo. Él va a ser la persona que va a impulsar toda la escuela conductista de la psicología. El conductismo es una filosofía que te la voy a resumir en simplemente dos palabras. El hombre es un animal. Hombre como animal. Hombre animal. El conductismo es esto, ¿sí? Skinner fue un hombre que se encargó de estudiar por medio del comportamiento de los animales que los animales funcionaban en base a estímulos y el hombre es el resultado de los estímulos. Entonces, él hablaba acerca del premio o el castigo. Y el hombre va a determinar su futuro, su conducta, su carácter, sus creencias en base a los estímulos que recibe. A un punto tal de que él entendía que no había propósito para el hombre, porque el hombre simplemente era un manojo de estímulos. Y que todo lo que él hacía, o todo lo que el hombre hacía, era un manojo de estímulos. Él hablaba del hombre como un animal. Hay algo que no se ha podido corroborar todavía, pero él utilizaba algo que se llamaba la caja de Skinner. En esa caja de Skinner había una paloma hambrienta o un ratón que trabajaba en base a ciertos estímulos y que cuando esta paloma trabajaba en base a ciertos estímulos se le daba comida. Entonces lo que hacía era dar un reforzador, ¿cierto? Ahora a este hombre no se le ocurrió mejor idea en un momento de su historia que dejar de hacer esos experimentos y empezar a hacerlo con su hija. Realmente cuando vos empezás a leer la historia de la psicología, la trascendencia y la forma en cómo estas personas llevaron a cabo sus vidas morales, filosóficas, sociales, te das cuenta de que estas personas eran personas que tenían serios problemas. Ahora, este es el padre del conductismo. Vamos a pasar a la siguiente. Ahora tenemos otro pilar de la psicología, Sigmund Freud, un judío. Él se radicó en Viena en un contexto realmente antisemita. No estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, él nació antes de los años 1900, a finales del siglo XIX. Él fue un filósofo que vivió en una familia muy golpeada. Él cuando nació en medio de una familia que tenía diferentes componentes bastante confusos. Uno de sus componentes era que su padre judío se había casado por tercera vez con su madre, ¿sí?, que era 20 años menor que él,
y cuando él nace crece en un hogar donde sus hermanos podrían llegar a ser perfectamente sus padres, eran personas adultas ya y vivían todos dentro de una casa muy humilde en Viena, en Austria. Ahora, Sigmund Freud vivió realmente situaciones muy traumáticas. Primero, él pertenecía a una familia judía y vivían en medio de un contexto antisemita, así que ellos recibieron mucho rechazo de parte de la sociedad. Vivió en medio de un contexto familiar realmente confuso y posteriormente a la edad de 4 años, él vivió la experiencia de la pérdida de un hermano de 6 meses. Ahora, él se propuso a sí mismo de que él no iba a vivir en las mismas condiciones de pobreza que su padre había vivido y él se prometió a sí mismo y le prometió a su papá que él iba a ser una persona que iba a trascender en la historia y se dedicó a los libros. Era una persona de una personalidad sumamente apocada, era sumamente callado, una persona que vivió eh, experiencias como la intimidad sexual mucho tiempo después de los 40 años. Fue una persona que habló mucho acerca de este tema, una persona que vivió con muchas represiones en esa área, y ese fue Sigmund Freud, uno de los pilares para la psicología moderna. Y él va a ser el padre del psicoanálisis, ¿cierto? O de la escuela, sí, de la escuela del psicoanálisis. Ahora, Sigmund Freud en un momento de la historia se encuentra con un hombre en Francia que utilizaba la hipnosis para calmar los problemas que los hombres tenían en los desórdenes mentales. Y él queda sumamente impresionado por todo esto. Él queda muy impresionado porque él ve cómo la hipnosis era una herramienta que en su parecer calmaba la ansiedad de aquellas personas que tenían ansiedades psicológicas o ansiedades mentales, vamos a decirle así. Entonces él empieza a implementar todo este tipo de herramientas que él aprende en Francia una vez que vuelve a Austria, a Viena, y no le dan resultado. Pero él se da cuenta de algo. La medicina para aquel tiempo tenía una asignatura pendiente y era que no sabían cómo tratar los problemas mentales y los desórdenes mentales de los hombres. Entonces él va a empezar a desarrollar lo que se llama la psicología de la palabra, ¿sí? Y a partir de Sigmund Freud, la psicología se va a nutrir de algo que es la palabra, la oratoria. Cuando vos escuchás a un psicólogo hablar, realmente te da la sensación de que estás hablando con un profesional. Ahora, hay un pensador más que vamos a ver, que se llama Rogers, y que él es el que desarrolló la teoría de la personalidad. Estos 4 hombres son los 4 pilares de la psicología. Wundt es el padre de la psicología y los 3 pensadores principales sobre la que se desarrolla la psicología actual son Rogers, son Sigmund Freud y es Skinner. Ahora, ¿por qué digo que la psicología no es una ciencia? Bueno, simplemente por lógica pura. Porque entre ellos, que son los pilares de la psicología, se contradicen los unos a los otros. No pueden afirmar absolutamente nada en la misma línea de manera comprobable acerca del comportamiento del hombre. Ninguno de ellos en la psicología, y estoy hablando de psicología, no estoy hablando de medicina, ha podido responder a los problemas de los trastornos mentales. Ahora, no solamente tienen esta particularidad de que no coinciden entre ellos, hay algo en lo que sí coinciden, y es en que ellos no aprueban o no consideran de que Dios o cualquier tipo de religión sea válido. Eran hombres que eran aborrecedores de todo sistema de creencias. Quiero que leamos, no sé si aparece ahí en la diapositiva, pero acerca de Freud, les quiero leer acerca de el último libro que él escribió. Fue Moisés y el comienzo del monoteísmo. Moisés y el comienzo del monoteísmo. Fue uno de los últimos libros que Sigmund Freud escribió. Cuando él lo escribió, recuerden una cosa, él era judío. Lo que él quiso hacer como psicólogo fue analizar psicológicamente la figura de Moisés, que es el héroe nacional de Israel, ¿cierto? Moisés es el héroe nacional de Israel. Ahora, a través de ese tratado, él se metió en muchos problemas con la comunidad judía, porque él lo que estaba tratando de atacar era el sistema religioso de los judíos. O sea, no solamente que era anticristiano, sino que era antirreligión. Y no le bastó muchas veces
poner en duda el cristianismo como una religión válida, sino que además fue por la religión de sus padres. Y él atacó a Moisés y todo lo que el Pentateuco afirma en el judaísmo como algo cierto. Él pone en tela de juicio de que el monoteísmo es algo exclusivamente de la religión judía antigua. Él pone en tela de juicio absolutamente todas estas cosas. Él analiza y trata de decir, bueno, en realidad esto es lo que el judaísmo necesitaba afirmarse porque la religión tiene una función, ¿cierto? No logro encontrarlo. A ver. No logro encontrarlo. Él hablaba Freud hablaba de que la religión es una invención humana para vencer tres cosas que el hombre le tiene miedo. Una es la crueldad de la naturaleza, la segunda era crear una religión o una espiritualidad para la crueldad de la naturaleza, el otro era el aspecto de la falta de conocimiento acerca del futuro, ¿sí? Y las amenazas sociales que vivían en la sociedad. Esas eran las tres razones por las cuales el hombre creaba deidades o espiritualidades. Ahora, este es el fundamento de la filosofía, de la psicología. Partimos de esta base. Estudia el alma, supuestamente es el estudio del alma. Tiene un padre que analiza toda institución religiosa como relativa y no absoluta. Habla acerca de una moral relativa y no absoluta. Después tenemos tres pilares, uno de ellos que habla del hombre como un animal, ¿cierto? El hombre como una persona que no necesita de Dios. Esta persona de Sigmund Freud realmente cuando vos lo lees, realmente te asusta, porque él hablaba acerca de la sexualidad como la forma de la liberación del hombre. Y que todos los problemas que tienen que ver con los trastornos del hombre mentales tienen que ver con la represión sexual. Él analiza a los niños y establece que la relación que el niño, el bebé, tiene con su mamá parte desde lo sexual. Son realmente pensamientos totalmente contrarios a lo que las escrituras dicen. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Cristo el único consejero. Quiero leerte un artículo del New York Times de 1979. Dice lo siguiente: la psiquiatría en el sofá. Esto es un artículo de una de las revistas más importantes de nuestro tiempo. En todos los frentes, la psiquiatría parece estar a la defensiva. Muchos psiquiatras quieren abandonar los tratamientos de los neuróticos comunes y corrientes, los preocupados, a los psicólogos y terapeutas populares aficionados. Los mismos psiquiatras reconocen muchas veces que su profesión parece alquimia moderna, llena de tecnicismos, confusión y mistificación, pero poco conocimiento valioso y real. Esto lo afirman mismos psiquiatras al New York Times. Como siempre, los psiquiatras propios críticos más severos. Thomas Sands, por mucho tiempo el más sincero atormentador de su profesión, insistió con que en realidad no hay algo como enfermedad mental, solamente problemas normales de la vida. E. Fuller Torrey, otro psiquiatra antipsiquiatra, está dispuesto a admitir que hay pocas enfermedades del cerebro, como la esquizofrenia, pero dice que pueden ser tratadas con tan solo un puñado de drogas que pueden ser administradas por médicos generales o internistas. Incluso los profesionales más importantes no están seguros que la psiquiatría pueda distinguir a los locos de los cuerdos. El artículo concluye con un pronóstico pesimista de Ross Baldessarini, un psiquiatra y bioquímico del Centro de Investigación de Mareham. Él le afirmó a la revista Times: no vamos a encontrar la causa y la cura de las enfermedades mentales en el futuro previsible. Ahora, no te estoy leyendo de la Biblia para mostrarte el conflicto y las grandes confusiones que este aspecto de la psicología o este mundo de la psicología te ofrece. Tienes que escucharlos a ellos mismos. Te estoy hablando de psiquiatras que podríamos decir que son la rama de la psicología que más se apega a las ciencias duras. Ahora, ni siquiera ellos están de acuerdo con esto. Ahora, la pregunta que surge es, si ellos están
en conflicto con ellos mismos, con su filosofía. Si ellos mismos están en conflicto con todo su sistema filosófico, si ellos son claramente opositores de la fe cristiana, si sus ideas son completamente contrarias a la teología bíblica, ¿por qué el mundo cristiano de hoy ha abrazado la psicología con tanta amplitud? Eso es algo sumamente llamativo. Y yo creo que hay tres problemas por los cuales la iglesia ha abrazado esto. El primer problema, vamos al primer problema. El problema de la actitud de tolerancia. Vamos a ir a Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 9. El problema de la tolerancia. Filipenses capítulo 1, versículo 9. Mira lo que dice. Pablo está en la prisión, ¿cierto? Él está en Roma. Él ha llegado a este lugar no por su propia voluntad, de manera injusta, y en medio de toda esta situación, él recibe un donativo de parte de una iglesia que es la iglesia de Filipos. Y Filipos envía a Epafrodito con este donativo, y ahora Pablo recibe a Epafrodito muy contento con todo esto, recibe el informe de parte de la iglesia, y ahora él va a contestar a este donativo y a la situación que la iglesia de Filipos está viviendo con esta carta. Y Pablo va a expresar, siendo inspirado por Dios, una realidad que él vivía. Mira lo que él dice. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Y continúa, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Uno de los grandes problemas que el mundo cristiano evangélico tiene hoy es que ha perdido los sentidos para poder distinguir. Ahora es interesante lo que está diciendo Pablo acá. Pablo no quiere que la iglesia sea una iglesia ignorante. Pablo no quiere que la iglesia ignore conceptos como el concepto de ciencia. Mirá lo que dice ahí. Yo quiero que su amor abunde, pero que sea un amor no basado solamente en las emociones. Pablo ya lo ha dicho anteriormente, ¿no? Él dice que él está convencido de algo, ¿cierto? Yo estoy convencido de que Dios va a terminar la obra en ustedes, ¿cierto? Por lo cual me es justo sentir. Él siente una experiencia de amor, una experiencia de relación con este grupo de hermanos, pero previamente basado en el conocimiento de la verdad. Él está convencido, por ende siente. Ese patrón es el patrón que él quiere transmitirle a la iglesia de Filipos. Él ora para que la iglesia abunde en amor, pero no un amor abstracto, no un amor sentimental, no un amor romántico, no un amor que es visceral, no es que viene de adentro, es un amor que viene basado del conocimiento y de la ciencia. Y es interesante porque la palabra que utiliza para vincular el amor es la ciencia, todo amor en ciencia. O sea, nosotros debemos ser llenos en ciencia. Por supuesto que sí. Nosotros debemos valorar que todo lo que nosotros vemos aquí en el libro de la Biblia es suficiente para entender todas las complejidades del universo, para poder comprender toda la complejidad del hombre moderno. Ahora, ¿por qué pide Pablo esto? ¿Por qué quiere que nosotros tengamos un amor basado en ciencia y en todo conocimiento? Mira lo que dice, para que aprobéis lo mejor. La palabra que aparece ahí para aprobar es la palabra, la palabra para ciencia es la palabra epignosis o epignosis, ¿sí? Y la palabra para aprobar era una palabra que en aquel tiempo se utilizaba para poder discernir o para poder discriminar el oro verdadero del oro falso o las monedas verdaderas del Imperio Romano de las monedas falsas, o era un proceso por el medio del cual se podía ver si un buey que estaba por ser comprado iba a poder hacer la función por la cual se estaba comprando. Se probaban las cosas en aquel tiempo. Ahora, lo que Pablo está diciendo es: yo oro para que ustedes sean llenos de un amor basado en la ciencia y en el conocimiento, para que ese amor que no es irracional, que no es ignorante, sino que tiene este fundamento de la ciencia y el conocimiento, pueda permitirles a ustedes hacer algo. Probar. ¿Probar qué? ¿Probar lo que es bueno? No. Aprobéis lo mejor. Para que ustedes prueben lo mejor. Nosotros como iglesia, la iglesia de hoy, de nuestros tiempos, por medio del escrito paulino, estamos siendo invitados a que abundemos en la ciencia y en el conocimiento, que eso nos llene de amor, ¿cierto? Para que ese conocimiento, ese criterio, nosotros podamos evaluar qué es lo que la iglesia debe tomar y qué es lo que la iglesia debe desechar. Les dije que iba a ser una enseñanza distinta, un poco
teórica en algún sentido, pero creo que es necesario que como iglesia no seamos perezosos a la hora de entender estos aspectos que tienen que ver con nuestra sociedad de hoy. Nosotros debemos crecer en el conocimiento absoluto. Ahora, la palabra que utiliza para conocimiento es epignosis. Muchas veces el Nuevo Testamento utiliza la palabra gnosis para hablar del conocimiento. Ahora, epignosis quiere decir el conocimiento de la verdad absoluta. Hay una verdad y un conocimiento verdadero. Nosotros debemos procurar como iglesia ir detrás del conocimiento verdadero. Hay muchos tipos de conocimientos. Acá pudimos ver algún tipo de conocimiento que hoy es incipiente, que hoy rodea a la iglesia, que tiene una filosofía y una forma y una estructura que es respaldada por muchas personas, pero es gnosis, no es epignosis, no es el verdadero conocimiento. Y nosotros debemos conocer la epignosis, la verdadera forma de la verdad. Debemos conocer la verdad absoluta para poder discriminar lo que es verdadero o no. Vamos a Apocalipsis, capítulo 2. Versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Saltemos al versículo 6, mira lo que dice. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Sabes de quiénes son estas palabras? Son las palabras del Señor Jesucristo a una iglesia local. Y Él va a exaltar dos cosas. Una, que no soporta a los malos. Y segundo, dentro de ese concepto, Él dice que ellos prueban a todos los que se hacen llamar la verdad y no lo son. Y el Señor resalta esto de la iglesia. Y después, cuando los exhorta a que vuelvan a su primer amor en el versículo 6, vuelve a tomar el tema y dice, voy a decir algo bueno también de ustedes. Ustedes desechan las obras de los nicolaitas. Los nicolaitas eran una filosofía de aquel tiempo que se había gestado dentro de la iglesia. Muchos comentaristas creen que quien comenzó esta filosofía eran discípulos de Nicolás, la persona que fue elegida en Hechos como uno de los diáconos. Y estas personas estaban utilizando el concepto de la libertad cristiana para permitir cosas aborrecibles adentro de la iglesia. Ahora, lo que Cristo está haciendo acá es tomar a una iglesia local y exaltarla porque tiene la capacidad de tener el criterio, el conocimiento para identificar qué pertenece a la verdad de Dios, qué no pertenece a la verdad de Dios, y aquello que no pertenece a la verdad de Dios, desecharlo por completo. Creo que el problema más grande que la iglesia tiene hoy es que la iglesia se ha convertido en una institución tolerante, con conceptos y con criterios que son sumamente anticristianos. Y nosotros debemos abundar en amor, pero no en un amor abstracto o ignorante. Tenemos que abundar en un amor en ciencia, tenemos que conocer, tenemos que estudiar. Porque ¿sabes qué es lo que está en juego? La doctrina de Dios. Está en juego el destino y la forma en la que nosotros percibimos la crianza en cuanto a nuestros hijos, la forma en la que me relaciono con mi esposa, la forma en la que percibo la relación con la autoridad, la forma en la que voy a tratar con los adolescentes de nuestra iglesia, la forma en la que vamos a llevar el ministerio, la forma en la que voy a apreciar a los adultos, la forma en la que voy a apreciar absolutamente todo. Nos hemos vuelto en una comunidad tolerante con filosofías que hoy son contrarias al cristianismo. El segundo problema es el problema de la interpretación. La psicología no solamente ha tratado de entrar por la puerta de delante de la iglesia, sino que además la iglesia le ha abierto la puerta, ha entrado a la iglesia y ha ido por uno de los elementos que nosotros más debemos proteger, y es el elemento de la interpretación bíblica. Hoy es sumamente intensa la manera en cómo la psicología trata de entender o trata de interpretar ciertos aspectos que tienen que ver con el cristianismo. Por ejemplo, te voy a nombrar ciertos ejemplos, después voy a mostrar una lista. El tema de la crianza con los hijos, ¿cierto? Una vez estaba hablando acerca del tema de la crianza con los hijos, y ustedes conocen nuestra postura. Ustedes saben que nosotros entendemos que cuando la Biblia nos invita a marcar la corrección física con los hijos en amor, sin maltrato, sin daño, pero corrección física, lo que hacemos es librar el alma del niño del Seol.
Matías lo ha reiterado en muchas ocasiones, ¿cierto? Ahora, cuando vos hablas de esto con personas que pertenecen al mundo evangélico, una vez estaba hablando con alguien y interpretaba esto a la luz de su carrera profesional y me decía, me parece que eso es una postura muy conductista de la crianza de los hijos. Y yo me quedé frío, como una conducta conductista? Claro, ¿se acuerdan de Skinner, el padre del conductismo? Él hablaba de que el hombre funciona o su comportamiento funciona en base a castigo o estímulo. Claro, eso es lo que afirma la psicología, pero quiero decirte una cosa, la psicología es algo moderno, la Biblia es algo que ha estado por siempre, que está viva ahora y que estuvo viva siempre. Estos criterios de crianza que nosotros entendemos y enseñamos en la iglesia, los enseñaba Salomón 900 años antes de Cristo. El criterio de los hijos, Moisés lo enseñó 1400 años antes de Cristo. La incidencia de un padre en cuanto a la crianza de su hijo, creando un ámbito familiar de enseñanza, donde el padre no puede ceder sus derechos a una institución como la escuela, el gobierno o la iglesia, sino que el padre tiene que tener una injerencia directa sobre la crianza de sus hijos. Moisés lo trata en Deuteronomio capítulo 6. Ahora, nosotros debemos entender esto. La interpretación bíblica es algo que le compete únicamente a la Biblia y que debe ser hecha únicamente y exclusivamente con las formas y los métodos que la Biblia nos brinda para hacerlo. Tenemos que volcarnos a la hermenéutica bíblica. Me invitan a una conferencia en Rosario. Tengo que hablar acerca de la filosofía de misiones. Me paro y enseño acerca de lo que yo entiendo que es la interpretación bíblica para un siervo aprobado, para una dirección de misiones. Voy por todo el libro de Hechos, hablo acerca de la fundación de iglesias, pero en el aspecto del siervo hago énfasis en la importancia de prestarle atención y de soportar a aquellos siervos que tienen un carácter aprobado, ¿cierto? Y que han vivido un proceso de haber sido probados, el reconocimiento de la iglesia, y que son estas personas las que deben estar en la obra. Cuando yo me bajo del púlpito y empiezan el tiempo de los talleres, viene un agente de una agencia misionera a explicar que le parecía una buena idea, una buena corriente, pero que ellos tenían otra corriente. Ellos pertenecían a una agencia misionera evangélica, y escuchá atentamente lo que te voy a decir. Esta agencia evangélica misionera lo que hacía era tomar el perfil de la persona, escuchar cuál era el deseo de esta persona, analizar el lugar donde esta persona iba a ir y con las herramientas de la psicología poder determinar si esta persona tenía la suficiente madurez mental y fortaleza mental para salir a la obra o no, a un determinado lugar. Esta era la labor de estas personas. Y después empezaron a hablar acerca del cuidado integral y psicológico del misionero. Eso es una herejía, perdón que lo diga. Eso es algo que no se debe tolerar en la iglesia. Hoy la psicopedagogía nos quiere enseñar a nosotros cómo debemos criar y cómo debemos enseñarle a nuestros hijos. Hasta dónde debe alcanzar el padre, ¿cierto?, en la enseñanza. Y es más, ha sido tan fuerte el trabajo de la psicología que muchos de nosotros por mucho tiempo pensamos que todas las cuestiones que tienen que ver con la educación, con el área educativa de nuestros hijos, le compete a la escuela. Yo solamente soy un reforzador o yo solamente velo para que él lo haga. No, la educación de tus hijos te compete a vos. Ahora, la psicología se mete de manera sutil en nuestra mente y todos nosotros hemos sido afectados por este tipo de filosofía. Ahora, mira lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 14. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 14. Este es otro concepto hermoso de la Biblia, ¿no? El concepto de la dependencia, que es completamente contrario a todas las filosofías psicológicas de nuestro día, ¿no? A toda la corriente del psicoanálisis que dice que los problemas del hombre subyacen, ¿cierto?, afuera de él y no adentro de él. Ahora, acá Pablo está hablando de un concepto que es completamente contrario a la psicología. Pablo está diciendo, nadie puede alcanzar sus propias metas personales en la vida espiritual a menos que esté en una iglesia local viviendo la vida de dependencia con sus hermanos.
entendiendo de que Dios le ha dado capacidades y que necesita de sus hermanos para poder crecer. Y que el avance espiritual no es un proyecto personal, sino es un proyecto colectivo. Mira lo que dice. Hasta que todos lleguemos, versículo 13, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Este es un pasaje sumamente valioso y completamente contrario a lo que toda la filosofía de este mundo te dice, ¿no? La filosofía de este mundo te dice que nadie te ponga las barreras, que nadie te ponga, ¿cierto? O nadie se interponga en tus sueños. Vos tenés que hacer el proyecto. Y es más, esto se traduce a la iglesia de manera, en la forma individualista, cuando una persona dice, yo descubrí la voluntad de Dios para mi vida y la iglesia no tiene que decirme absolutamente nada hacia dónde tengo que ir. Porque es la filosofía de la psicología afectando el cristianismo de nuestro mundo. Ahora Pablo dice, todos debemos llegar de una manera perfecta, de manera colectiva, hacia el perfeccionamiento. Ahora, todos haciendo esa obra, vamos a dejar de ser niños fluctuantes. La madurez espiritual no es un acto individual, es un acto colectivo. La plenitud espiritual de una persona no se puede lograr por sí sola. Una persona que se aísla de la vida de la comunión de la iglesia no puede alcanzar la plenitud espiritual porque ha sido diseñada por Dios para vivir la independencia en el ámbito de la iglesia local. Ahora, viviendo esa vida colectiva, relacionándonos unos a los otros, alcancemos la plenitud para dejar de ser niños y no ser movidos por todo tiempo de filosofía hueca. ¿Sabes una cosa? La palabra estratagema en este versículo era un dado que tenía una carga, que se utilizaba para hacer truanerías, para hacer fraude. Y se utilizaba en aquel tiempo. Ustedes piensan que el fraude de los argentinos, ¿no? O que la malicia argentina, no, esto existió siempre, es característico del hombre. Esto ocurrió hace mucho tiempo. Ahora, ¿sabes una cosa? La psicología lo que hace es tratar de engañarte como si fuera un dado cargado, que te lo tira y te lo vende, como si vos estuvieras comprando algo valioso. Pero no lo es. Y vos y yo somos invitados a no ser tolerantes y a no ser niños. Debemos crecer en el conocimiento. Yo hice un marco acerca de las ideas más fuertes que trae la psicología, de la doctrina de la psicología, y vamos a ver cómo esto se contrarresta con la Biblia. Primero, la psicología afirma, la naturaleza humana es básicamente buena. Romanos 3:10 dice y afirma que toda la humanidad está perdida. Nadie es bueno, sus bocas son como sepulcros, son como si fueran la tumba de un muerto. Es horrible la boca del hombre. Todos se desviaron. No hay ni siquiera uno bueno. Son todos inútiles. Las personas, dice la psicología, tienen la respuesta a sus problemas dentro de sí mismos. Proverbios 26:12 dice, ¿has visto a hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Nadie tiene la respuesta a sí mismo adentro. La verdad es una verdad que Dios estableció desde el momento que vino Cristo y decidió que esa verdad fuera transmitida de generación en generación. Yo necesito de la predicación, yo necesito de siervos, de misioneros, de pastores para poder encontrar cuál es el problema real de mi alma. La verdad no la descubrí yo sola, la descubrí o la escuché porque escuché a otra persona. No está dentro mío la respuesta, no está dentro mío la solución, está en Cristo la solución. El pasado de una persona es clave para entender y corregir actitudes y acciones. Santiago 1:14 y 15 dice y afirma que los problemas del hombre se deben a su estado caído. Nadie que es tentado puede decir que es tentado por Dios o por cualquier otro agente externo, sino que de su propia concupiscencia, de sus propias pasiones es tentado. Aquí lo que Santiago está diciendo es completamente contrario a lo que la psicología afirma. La gente trata de encontrar el problema que tiene en su comportamiento por los problemas de afuera. Estaba hablando con un pastor esta semana. Una madre que está desesperada porque su hijo la golpea. Es adicto a la tecnología. Cuando la madre le dice deja el celular, el chico actúa muy agresivo y no puede hacerlo. Entonces esta mamá, por consejo de una persona cristiana, fue al psicólogo. Y este pastor fue y le dijo, mire mujer, el problema de su hijo no lo va a resolver con psicología. El problema de su hijo lo va a solucionar cuando él encuentre a Cristo. Él es un inconverso. Todo lo que él hace no tiene una razón afuera,
Él tiene un problema dentro de su corazón. Él tiene un sistema de pasiones que funcionan adentro de su mente y de su corazón que lo lleva a aborrecer todo tipo de cosas que amenacen su amor a sí mismo, el amor a su placer, a la pereza. Él necesita un redentor, no necesita un psicólogo. Los problemas de un individuo son el resultado de lo que alguien más le ha hecho. Mateo 15:10 dice, el admirable consejero, las mismas bocas de este admirable consejero que arrancamos estudiando, dice lo siguiente, nada externo contamina al hombre, sino lo que sale de él lo contamina. Los problemas humanos pueden ser únicamente psicológicos en su naturaleza, no relacionados con ninguna situación espiritual o física. Lucas 8:28, el admirable consejero ve al endemoniado gadareno y se da cuenta de que el problema de este hombre es espiritual. Y le habla y lo cura. Era un problema totalmente de índole espiritual. Su conducta fue totalmente transformada por el Evangelio del Salvador. Y su futuro fue encaminado por el propósito que Cristo le puso por delante. Anda y contale a los tuyos. ¿Por qué buscamos en la psicología lo que Cristo ya respondió hace miles de años? ¿Por qué no podemos crecer en nuestros criterios y nuestros sentidos para poder identificar de que esto es una corriente completamente nociva y que no debe ser tolerada en ningún aspecto de nuestra vida espiritual, familiar, personal? Por último, el problema del pragmatismo. Hace un tiempo atrás me crucé con un joven del CCP, hace unos años atrás, no voy a decir su nombre, porque por ahí los chicos lo conocen, pero cuando él llegó al CCP me llamó mucho la atención porque me contó cómo había llegado al CCP y me dice, bueno, yo lo escuché y me generó mucha alegría, le dije, me alegro mucho que estés acá, el Señor evidentemente te trajo. Espero que puedas aprovechar todas las herramientas ministeriales y que puedas afirmar tu teología acá. Y él me respondió, no, perdón. Yo no vine así aquí a convertirme en un teólogo, vine a convertirme en un siervo. Yo no dije nada, me quedé callado en ese momento, pero lo entendí, porque lo entiendo a la luz de nuestro contexto. La teología es algo que se ha olvidado por completo. En la mente del mundo cristiano de hoy, la teología parece algo que no es pragmático, que no tiene función, que no tiene propósito. Y parece que por un lado tenemos los teólogos o los eruditos y por otro lado tenemos a los siervos o a los que hacen, ¿cierto? Y hacer la conexión entre la teología y la práctica se ha convertido en una tarea imposible para el mundo evangélico de hoy. Ahora, cuando hablamos de teología hablamos de doctrina, ¿no? Cuando hablamos de teología hablamos del conocimiento, de la organización de las doctrinas de la Biblia. Y no es raro porque para nuestro mundo la teología no tiene mucho valor. Para el mundo evangélico no tiene mucho valor. Hoy el mundo evangélico va detrás de lo pragmático. ¿Cómo hacer que mi iglesia crezca? ¿Cómo hacer que mis personas se sientan felices? ¿Cómo pastoreo para darle un mensaje que la gente pueda reavivarlo? ¿Cierto? Y después esto se traduce mucho más cerca, incluso hasta en nuestra iglesia. Yo creo que hay mucha gente que no entiende el valor de la doctrina y de la teología y cómo esto afecta a la práctica. Quiero que vayamos a un pasaje y vamos a ver cómo sería la psicología de Dios en el mundo pragmático. Y acá vamos a hablar de la teología. Pero tú, dice Tito capítulo 2, vamos a leer todo el capítulo, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. O sea, Pablo le está diciendo a Tito, que es el pastor de la iglesia de Creta, que tiene que ser un teólogo, tiene que dedicarse y tiene que prestar especial atención a la doctrina. Dice, pero tú habla lo que estás de acuerdo a la sana doctrina. Bueno, vamos a ver cómo es esto de la sana doctrina. Vamos a ver cómo se refleja la sana doctrina, cómo se evidencia la sana doctrina. Dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Para. Vos me estás diciendo que yo tengo que dedicarme a la sana doctrina, pero cuando yo me imagino la sana doctrina, me imagino en un escritorio, estudiando 8 horas por día y preparándome para el sermón del domingo. Eso es lo que hace un teólogo. No te equivoques. Vos te vas a dedicar a estudiar la sana doctrina, sí, pero vas a vivir la sana doctrina. La doctrina es puramente práctica. Sin doctrina no hay práctica. La práctica depende enteramente de la doctrina. Mira lo que dice.
que los ancianos sean sobrios. Bueno, vamos a agarrar primero la doctrina, ¿cierto? Y va a afectar de manera práctica a los ancianos, que sean sobrios, que tengan criterios, que sean serios, que sean prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. A las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. No, esto es completamente contrario a la psicología. Una mujer de antes no le puede decir a una mujer moderna cómo tiene que criar a sus hijos. La mujer de antes no entiende todas las demandas del nuevo feminismo. No entiende que la mujer de hoy tiene que salir a trabajar, no entiende que la mujer de hoy tiene una mentalidad diferente, no entiende que la mujer... Quizás las mujeres ancianas ni siquiera votaban en sus primeros años, ¿no? Pero esto es contrario a la psicología. Acá hay un principio y esta es la sana doctrina. La sana doctrina se vive cuando las mujeres más maduras de la iglesia le enseñan a las más jóvenes a cómo deben vivir. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú como ejemplo de todo de buenas obras. En la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agradan en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. No, acá ya te fuiste, Felipe. ¿Cómo es esto? El pastor de la iglesia se tiene que meter en la vida de los más grandes, de las más grandes, tiene que enseñarles a que ellas le enseñen a las más jóvenes. El pastor tiene que velar para que las mujeres jóvenes sepan cómo cuidar a sus maridos, sus familias. Te vas a meter en el ámbito laboral personal de cada persona de la iglesia. Sí, la doctrina, la sana doctrina es muy pragmática. Se va a meter en cada ámbito de la vida de la persona y le va a enseñar. La doctrina no es algo meramente conceptual, es sumamente práctico. Cuando un trabajador, acá está utilizando la palabra siervo, este siervo es un esclavo, la palabra para esclavo. Esta persona no tiene libertad de elección. Si el amo le decía que tenía que ir 20 veces a llevar una bolsa, 20 veces, él tenía que mostrarse fiel en todo y no de manera respondona, porque haciendo esto adorna la doctrina de Dios. Adorna la doctrina de Dios. Ahora, la psicología lo que va a hacer es decirte, nadie tiene que entrometerse en tu vida. Vos tenés que establecer tus parámetros para tu futuro, para tus sueños, para tu familia. Y la Biblia te va a decir, no. No vas a poder cumplir el sueño espiritual, la plenitud espiritual, a menos de que vivas de una manera dependiente. La sana doctrina es muy pragmática. Y muchas veces pensamos que estas corrientes tienen mejores soluciones para la vida cotidiana del hombre, cuando la Biblia tiene absolutamente todo para el hombre. Les voy a dejar unas últimas preguntas de reflexión que están al final. Yo voy a poner un punto más, que es el problema de la pereza, pero creo que ya lo mencioné. Creo que el problema que nosotros tenemos hoy, por la cual hemos permitido tanto que la psicología entre con toda su fuerza en la iglesia, la psicopedagogía, las filosofías humanistas, el individualismo, lo hemos tolerado tanto en la iglesia, es porque nosotros no nos hemos dedicado precisamente a cuidar este último aspecto, el aspecto de la teología práctica, el aspecto de la teología pragmática, y evaluar nuestras conductas a la luz de lo que la palabra dice. Pregunta para reflexión. Como soldado de Jesucristo, ¿cuán preparado estoy para usar las herramientas de Dios en contra de los argumentos del humanismo moderno? No levanten la mano ni contesten, pero los que son padres, los que tienen padres chicos, ¿cuántos libros de consejería leíste últimamente? ¿Cuántos estudios formulaste en tu tiempo de estudio bíblico personal para entender cuál es la complejidad de tu hijo? ¿Cuáles son los verdaderos problemas de tu hijo? ¿Cómo guiarle al Señor? ¿Cómo tratar el problema tan grande que tiene en su alma, y es que es un pecador perdido? Si sos padre de adolescentes, ¿cómo te estás preparando? O si tu hijo está por entrar a la adolescencia, ¿cómo te estás preparando para vivir ese momento?
¿Cuánto tiempo estás dedicando? Muchas veces el problema no se trata de algo conceptual, no se trata de si ellos tienen la verdad, nosotros tenemos la verdad. El problema es que muchas veces parece que es más atractivo lo que ofrece el mundo allá afuera que el trabajo que nosotros tenemos que hacer arduamente. ¿Cuán preparado estás? Estás llegando a la vejez. Se está acercando el tiempo de tu jubilación. ¿Cómo vas a evaluar ese tiempo? ¿Cómo lo vas a aprovechar? El mundo te va a decir una cosa, ¿no? Es tu tiempo para descansar de todo el trabajo arduo. Me encantan los ejemplos bíblicos de cómo la gente percibía la edad de mayores, ¿no? Porque el anciano era el que estaba sentado regulando todos los aspectos del pueblo. Josué, Caleb, 80 años, luchando todavía por alcanzar la tierra prometida. Ahora, el mundo tiene una corriente de pensamiento que nos va llevando y nosotros nos vamos dejando llevar. Los adolescentes, chicos, la psicología y el humanismo les está robando la capacidad de poder pensar por ustedes mismos, de poder evaluar la epignosis, la verdad absoluta de Dios. Descúbranla. ¿Cuán preparado estás? Mujeres, ¿cuán preparadas están? Pasa a la otra diapositiva y volvemos al punto de reflexión. Neuquén, 2 puntos. Tiene 5 años y es la primera nena trans en obtener una nueva identidad. Estos son los desafíos de la consejería bíblica de nuestro tiempo. Leí el artículo completo. Leí un artículo que en Neuquén también se dio hace unos días atrás. Un nene de 6 años, un varón de 6, una nena de 6 años, que apareció con este tema de que ella se autopercibía hombre. ¿Cómo contestamos a eso? ¿Es un estado natural? ¿La persona puede llegar a pensar esto porque esto es natural en él? No, tenemos que estar preparados, tenemos que conocer la martiología, tenemos que entender la antropología bíblica, tenemos que darnos cuenta de que los niños tienen algo en su ADN que vos y yo lo tenemos, y evidentemente lo tenemos. Que las manifestaciones del pecado se pueden ser tan graves como esta, como cualquier otra. Debemos estar preparados porque estos son los tiempos que se vienen. ¿Cuán preparados estamos como soldados? ¿Saben una cosa? Me encanta la imagen de un soldado en 2 de Timoteo capítulo 2, porque el soldado no se enreda en las cosas de este mundo, él está militando. Si él se duerme, se muere en la guerra. Él sabe que no puede dormir, él tiene que tener el fusil al lado. No sé si alguna vez viste una película de guerra, no descansás en la guerra. Estamos en guerra, en una guerra espiritual. ¿Cuán preparados estamos en la consejería bíblica, cristocéntrica, para responder a los problemas del hombre hoy día? ¿Sabes una cosa? Cristo es el admirable consejero. Él tiene todo el consejo. Él tiene todo el consejo. Pablo un día le pudo decir a los ancianos de Éfeso, ¿saben una cosa? Limpio soy de la sangre de ustedes, porque les di todo el consejo de Dios. O sea que se puede llegar a dar todo el consejo de Dios. Sí, se puede dar todo el consejo de Dios. Pablo lo hizo. Nosotros debemos estar preparados con todo el consejo de Dios. Guiar a la iglesia con todo el consejo de Dios. Como padres, ¿cuántos libros de consejería bíblica he leído en el último año para afrontar los desafíos de la educación y la crianza de mis hijos? Te hago una pregunta. ¿Sabes cuál es el contenido curricular de la escuela que le están dando a tu hijo? ¿Sabes cuáles son los elementos con los cuales lo evalúan? ¿Sabes cuáles son las metas? ¿Sabes cuáles son las metas cognitivas que tienen? No podemos ignorar esto, se trata de la vida de nuestros hijos. Tenemos que entender cuáles son las complejidades donde nosotros estamos introduciendo a nuestros hijos. Mi hija se va 4 horas a la mañana en un ámbito donde no sé qué le están enseñando. Tengo que estar informado. Quiero el currículum de enseñanza, quiero ver qué es lo que la provincia le baja a la escuela para transmitirle a mi hija las ideas seculares que va a escuchar durante 4 horas, 5 días a la semana. ¿Cómo me estoy preparando? ¿Cuántos de los pensamientos mencionados se han metido en mi forma de pensar y han afectado a mi criterio? Voy a asumir un compromiso de capacitarme en la consejería bíblica para afirmar el principio de que Cristo es el admirable consejero. Esa es la última pregunta que quiero hacerte. ¿Vas a asumir un compromiso? Tenemos que prepararnos, iglesia. El mundo está supremamente preparado para devorarnos. Nosotros debemos prepararnos para responder ante estas amenazas. Nuestra iglesia está bajo amenaza, siempre estuvo bajo amenaza. Y nosotros debemos responder con la verdad de Dios. ¿Oramos?
Padre del cielo, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu bondad, por tu verdad, porque Señor, tú eres suficiente, Jesucristo basta. Señor, tú llevaste nuestro castigo, nuestro pecado, tú me conoces, tú conoces mi corazón mejor de lo que yo puedo llegar a conocerlo, Padre. Tú conoces todas las artimañas de mi mente para seguir pecando, para seguir haciendo lo contrario a ti, Señor. Tú me conoces mejor que nadie, Señor. Tú conoces mi esposa, tú conoces mis hijos, tú conoces mi iglesia, Señor. Pero tu Hijo es el admirable consejero, Señor. No dejes que nada nos deslumbre más que este admirable consejero, Señor. Ayúdanos a recordar que la luz que iluminó en medio de tanta oscuridad era un consejero admirable, Señor. Ayúdanos a satisfacernos en Él. Ayúdanos a buscar su consejo. Ayúdanos a entender de que es suficiente, Señor, en medio de un mundo cristiano, mediocre, sin compromiso, Señor. Te rogamos, Señor, que tú también protejas nuestras mentes, nuestros criterios, nuestras familias, Señor. Porque la amenaza es grande. Porque las presiones son grandes, Señor. Necesitamos de ti, necesitamos de tu gracia para poder esforzarnos en ti y combatir todo este tipo de filosofía, Señor. Te agradecemos este tiempo con tu palabra, trae convicción a nuestros corazones. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.